Bueno, chicos, comenzamos entonces. Hoy vamos a trabajar ya nuestra sexta clase de las 15 clases que vamos a estar trabajando en este módulo. Hoy vamos, digamos que antes de iniciar con este proceso de lo que tiene que ver con el eje temático que vamos a estar trabajando hoy, vamos a recordar un poquito ese esquema que nosotros hemos estado trabajando durante estos días y recuerde que venimos a estar trabajando lo que tiene que ver con la parte de los canales de atención al cliente y los distintos medios que ustedes se van a encontrar para esa atención al cliente, así como los protocolos y los momentos de dicha atención, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros hemos venido trabajando en estos últimos días con que tenemos unos diferentes canales de atención, que esos canales de atención incluyen una atención directa, que esa atención directa maneja un ciclo, maneja unos momentos, maneja unos protocolos? Hemos venido trabajando que dentro de ese mismo esquema también tenemos una atención telefónica y que esa atención telefónica, al igual que la atención directa, requiere también que nosotros tengamos o cumplamos con ciertas pautas o ciertos protocolos que ya están establecidos dentro de lo que se le denomina el marketing de servicio o atención al cliente. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en este punto. Para ser más exacto, el día martes nosotros trabajamos entonces con el tema de la atención telefónica. Hoy vamos a culminar lo que tiene que ver con la parte de los canales de atención y los diferentes protocolos que yo sigo en cada uno de esos canales para adentrarnos en el día de mañana en otro tema que tiene que ver o está directamente relacionado con el registro de la información. Digamos que esas plantillas básicas que yo utilizo, cuál es la importancia de que yo haga un manejo de la información, qué cuidados debo tener yo con esa información que recaude, todo eso lo vamos a estar trabajando mañana. Hoy vamos a culminar, vamos a hacer ese cierre de lo que tiene que ver con la parte de los protocolos y momentos de atención en el canal de mensajería y contexto digitales, es decir, todo aquello que tenga que ver con canales de atención a través de mensajes digitales. Resulta que así como yo tengo que manejar un protocolo para lo que tiene que ver con una atención presencial, yo también debo manejar un protocolo para lo que tiene que ver con esa atención a nivel de un teléfono y de igual manera también entonces aplica para cuando yo vaya a tener esa atención a través de un mensaje, bien sea por WhatsApp, bien sea por un chat de alguna de las redes sociales que nosotros tenemos, que en este momento la gran mayoría de las organizaciones, de las empresas que se encuentran en el mercado, sin importar cuál sea el servicio, cuál sea el producto que venda, tienen por lo menos una red social a disposición de la empresa. Es decir, tienen una red social con un fin organizacional o con un fin de brindar un servicio corporativo. Entonces, ¿qué ocurre, profesora? Pero ¿por qué nosotros tenemos que aprender toda esta parte que tiene que ver con el manejo de un WhatsApp, con el manejo de un correo, con el manejo de un mensaje por Facebook, si ya nosotros eso lo sabemos? Es de uso cotidiano de nosotros. ¿Qué tanto nosotros podremos aprender dentro de este esquema si es algo que nosotros estamos manejando en forma permanente? Dirán de pronto algunos de ustedes allá en casita. Voy a hacer una pregunta. ¿Será que yo puedo enviarle o que ustedes como futuros ejecutores de la atención al cliente a nivel profesional pueden enviar un mensaje vía WhatsApp con un lenguaje como el que utilizan entre ustedes cuando van a enviarle un mensaje a un amigo? No, profe, sería poco profesional. No, profe. ¿Cómo es el lenguaje que normalmente maneja uno entre amigos? Profe, con apodos. Con apodos, por ejemplo, apodos. También con muchos emoticones, ¿no es cierto?
casi siempre, por lo general, cuando nos mandamos un mensaje con un amigo, utilizamos un emoticón, utilizamos lenguaje telegráfico, ese que omite palabras o utiliza una sola letra para significar una frase completa. ¿Será que yo puedo hacer eso mismo cuando estoy haciendo el envío de un mensaje que tiene carácter profesional, chicos? No, profe. Nada, profe. No. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son esas pautas que yo voy a estar manejando cuando me voy a adentrar al envío de información de este tipo, cuando tiene que ver con un carácter profesional. Entonces, miren cómo yo arranco esta parte diciéndoles que si bien WhatsApp parece un medio muy informal, precisamente en este momento más que nunca, por todo aquello de la envergadura que nosotros estamos manejando a nivel comunicacional, WhatsApp se ha convertido en la mejor plataforma de comunicación que tienen las empresas con sus clientes. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día la mayoría de personas tienen este tipo de contratos con las empresas de comunicaciones donde incluye el WhatsApp. Entonces puede que una persona de pronto en el momento no tenga forma de comunicarse vía llamada con la empresa, pero en cambio sí tiene comunicación vía WhatsApp, sí tiene saldo para comunicarse vía WhatsApp. Entonces la plataforma de WhatsApp en este momento es en Colombia, ante todo, es la plataforma más utilizada para establecer contacto de comunicación, tanto de manera informal como de manera profesional, es decir, ese contacto que se requiere entre empresas y clientes. Entonces, dentro de ese mismo esquema, nosotros digamos que tenemos que aprender a manejar una serie de estrategias, una serie de elementos básicos cuando nosotros vamos a arrancar un contacto vía WhatsApp con nuestro cliente. Y comenzamos, primer elemento, y tiene que ver directamente con el perfil de mi WhatsApp. Una cosa es mi perfil, digamos, personal, donde yo puedo colocar una foto familiar, donde yo puedo colocar una foto que hable de pronto de lo que soy yo, una foto que yo me haya tomado en primer plano que a mí me gustó mucho y yo llegué y la posé, o una foto con los amigos, o ahora que los jóvenes, ustedes que están en ese rol de juventud, de pronto se toman fotos haciendo morisquetas y todo lo demás, o enmaicenado, es decir, esa foto que yo utilizo porque me gusta para mi perfil, yo eso lo puedo utilizar en mi perfil particular, en mi perfil profesional. Pero cuando ya se trata de un perfil profesional, resulta que dentro de ese esquema del perfil profesional, yo no me puedo permitir este tipo de fotos. Yo siempre debo mantener. Existen diferentes formas que yo pueda manejar esta foto. Puede ser una foto mía muy seria y aquí superponerle o colocarle al costado un pequeño logo de la empresa. ¿Para qué? Para que haya identificación por parte de los clientes. Ven mi rostro, ven la empresa, ok, sí, esta es la empresa para la cual trabaja esta señora que yo quiero contactar. O puede ser el logo de la empresa solamente en el perfil. La primera opción, la que yo les acabo de dar, donde aparece la foto de ustedes y el logo de la empresa, digamos que es la mejor opción porque ahí usted está haciendo lo que se llama la doble identificación. Se está presentando usted y está presentando a la empresa dentro de ese perfil. Es el mismo esquema que nosotros utilizamos vía telefónica, ¿se acuerda? Cuando nosotros nos presentamos a la empresa y posteriormente nos presentamos a nosotros. Bueno, igual se hace aquí, solo que se hace de forma gráfica. Como tenemos la posibilidad de mostrar una foto, entonces lo hacemos de forma gráfica. Así también, dentro de ese mismo perfil, yo puedo aprovechar el espacio del estado. Y en ese espacio del estado yo puedo aprovecharlo para colocar información muy importante. Profe, ¿como cuál?
El horario de atención, por ejemplo. Profe, ¿por qué es necesario que nosotros coloquemos el horario de atención cuando nosotros estamos dentro de este esquema de lo que tiene que ver con el proceso de atención? Entonces, porque resulta que dentro de ese esquema que nosotros estamos trabajando, por aquello del WhatsApp, también digamos que se ha convertido en un arma de doble filo para nosotros, porque resulta que hay personas que piensan que porque es WhatsApp, a cualquier hora o en cualquier momento nos pueden contactar. Entonces, por eso es necesario que uno coloque ahí un horario de atención, que uno indique de tal fecha, de tal día a tal día, entre tal hora y tal hora. ¿Ok? Por ejemplo, Francisco, ¿cuál crees tú que debería ser la información que debería o el mensaje que se debería colocar ahí en esa área donde dice estado de WhatsApp? ¿Qué colocarías tú ahí si fuera tu empresa? Pues, profe, como usted lo acabó de indicar, la hora en la que atendemos a nuestros clientes. Pero ¿cómo lo colocarías? Mira que acabo de decir, tiene que ver poner un horario, poner los días de la semana en los cuales estamos trabajando. ¿Cómo lo colocarías? Es tu línea. Profe, eso sería como, ajá, de lunes a viernes, de 6 de la mañana. Ok. Y si atendemos los sábados, es sábado de 8 a 12 del mediodía ya. Correcto, muy bien. Esa es la forma como nosotros lo trabajaríamos, lo que tiene que ver con la parte del Estado. Listo. Entonces, seguimos en este proceso. Ahí cuando nosotros estamos dentro de este mismo esquema, cuando vamos a trabajar con nuestro teléfono, ante todo en este momento que tiene que ver directamente con el proceso de saludar, el proceso de lo que tiene que ver con si respondo o no respondo el teléfono, uno debe hacerle una asignación en la medida de lo posible a un número que sea específicamente para el componente profesional. Es decir, que ese número que yo utilice sea para lo que tiene que ver con el uso de la empresa dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en ese mundo de lo que tiene que ver con la parte empresarial, también debemos tener mucho cuidado, digamos que con aquellas fotos que nosotros montamos en nuestro estado. Ya no estoy hablando solamente del estado en el perfil, la foto y demás, sino las fotos que yo monto en mi estado. Profesora, ¿por qué? Porque yo no sé quién está consultando mi información. Yo no sé qué otra persona está accediendo a mi información en ese momento. ¿Ok? Entonces, así también, dentro de ese mismo esquema, como ya yo establecí un esquema de horarios en mi perfil, aquí también digamos que yo lo voy a tomar. Y eso va de la siguiente manera. Cuando yo tengo o voy a hacer una atención telefónica a través de mensajería, que es lo que tiene que ver con los canales de WhatsApp, no me puedo permitir lo que hacen muchas personas, que es dejar el mensaje en visto. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que yo no me puedo permitir en un teléfono corporativo dejar el mensaje de un cliente en visto? Loraine. Bueno, profe, yo creo que el cliente se sentiría como, como si no lo estuviesen atendiendo. O sea, se sentiría incómodo. Traslademos ese esquema a una atención presencial. ¿Cuál sería el equivalente de dejar un mensaje en visto en una atención presencial? Loraine. Una grosería. Exacto. Grosería. Pero ¿cuál sería esa grosería? Quiero que sea más específico. Imagínense Profe, lo que la fuera de forma atención. presencial. Ajá, ¿cuál sería La el atención. equivalente? Supongamos que yo llego a tu oficina y te digo, muy buenos días, señorita. Y yo no le contesto, o sea, sería maleducada. Exactamente. Ese es el equivalente de cuando yo
reviso un mensaje por WhatsApp y ese mensaje tiene que ver con un mensaje de nivel profesional, un mensaje laboral, y yo no le doy una respuesta a ese cliente. Estoy haciendo como si el cliente hubiera llegado a mi área de trabajo, me hubiera saludado y yo no le hubiera respondido. Como si el cliente hubiera hecho la solicitud de manera verbal en mi oficina y yo lo hubiera ignorado. Entonces, en el área de lo que tiene que ver con el protocolo de servicio al cliente en canales de mensajería digital, vamos entonces ya en 3 esquemas, ¿no es cierto? El primer esquema, mi foto tiene que ser profesional, debe ir acompañada de un logo, preferiblemente acompañada de mi foto y el logo de la empresa. En mi estado yo debo establecer cuáles son los horarios de atención y no me puedo permitir dejarle un mensaje en visto al cliente. Mejor, si el cliente de pronto, digamos, no tiene muy claro cuáles son mis horarios de atención, porque yo también tengo derecho a desconectarme. Dime, Leonardo. Profe, una pregunta. Pero si el teléfono es un corporativo, o sea, el que es de la empresa, uno aún así puede poner una foto de uno con el logo de la empresa. Si el teléfono es corporativo, se maneja solamente el logo de la empresa, a menos que tú manejes un departamento en particular y tú quieras que haya identificación de departamento. Entonces se coloca el logo de la empresa y mucho más pequeño se coloca la foto del que está brindando el servicio. Para aquello de lo que yo les decía ahorita, la doble identificación del servicio, que haya identificación de la persona que está brindando el servicio e identificación de la empresa o la organización que brinda el servicio. ¿Oíste, Le? Ah, bueno, profe, gracias. A la orden, mijito. Entonces, les decía, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos elaborando, entonces viene, digamos que ese proceso de cómo voy yo a iniciar un mensaje de WhatsApp cuando voy a establecer un contacto con un cliente. ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo de la clase, ¿no? Cuando yo les formulé la pregunta de que si yo podía manejar un mensaje de texto vía WhatsApp como lo manejo con mis amigos. Recuerda que quedamos en que no lo podemos hacer porque incluso con los amigos utilizamos apodos o con los amigos utilizamos frases muy particulares a la hora de iniciar una conversación. En este caso no, como en este caso se trata de un componente corporativo, yo debo arrancar de entrada con el saludo, debo mostrar eso, un mensaje corporativo, un saludo profesional y siempre arranca de la misma manera, siempre debe arrancar con un muy buenos días y el título de referencia, o unas muy buenas tardes, según sea la hora a la cual yo estoy estableciendo el contacto con el cliente. O puede arrancar con un hola si es un cliente de confianza. De eso también debo estar muy pendiente. No todos los clientes tienen el mismo estatus ante la empresa. Hay clientes de confianza con los cuales uno puede arrancar con un hola, pero siempre después de ese hola, así sea de confianza, uno va a utilizar el título de referencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que los títulos de referencia son señor, señora, doctor, doctora, señorita, como yo me refiera a esa persona, ¿no es cierto? Asimismo, cuando yo no tengo mucha confianza con el cliente, si arranco entonces con un muy buenos días, señora o señor, el nombre y el apellido de esa persona para indicar que yo voy a establecer un contacto. Y de la misma manera como yo hago ese inicio, también debo incluir una frase de cierre antes, ¿ok? Así, fue un placer atenderlo o fue un placer establecer contacto con usted o hasta un próximo contacto. Es decir, esas frases de lenguaje corporativo que me permiten a mí mostrar un mensaje profesional. Así también, dentro de ese mismo esquema, puedo utilizar otras frases que son, digamos, mucho más naturales. Cuando uno coloca, fue un placer atenderlos o seguimos en contacto, señor fulano de tal. Va a depender de la dinámica y de lo que yo en el momento esté trabajando.
Entonces, dentro de esa misma escala, así como tenemos, ya sabemos, usar un saludo inicial y utilizar una frase que me sirva para despedida de ese mensaje. Profesora, ¿eso aplica para lo que tiene que ver también con los contactos vía chat? Sí. Lo que tiene que ver con un chat a través de un Facebook, si lo estoy trabajando de forma corporativa, tengo que seguir las mismas pautas. Si estoy trabajándolo con un WhatsApp, tengo que seguirlo con las mismas pautas. Profe, ¿aplica lo mismo para un correo electrónico? No. Para el correo electrónico es otro protocolo que ahorita un poquito más adelante en la clase yo se los voy a ir indicando. Entonces, dentro de ese mismo esquema, entonces ahora llegamos a los emojis, que era de lo que yo les hablaba entonces ahorita. ¿Cómo y por qué debemos ser tan cuidadosos cuando nosotros estamos haciendo contacto vía WhatsApp o vía chat con un cliente? ¿Cómo debemos nosotros de ser cuidadosos con el uso del emoji? La primera regla que se maneja dentro del uso del WhatsApp y el uso del chat para contacto con mensajería es que yo como ejecutor o prestador en ese momento del servicio al cliente o de la atención al cliente no puedo hacer uso de los emojis a menos que el cliente lo haga. ¿Oyeron? Eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta. Si el cliente se despide con un emoji, yo lo puedo hacer. Si el cliente no hace uso del emoji, yo me tengo que abstener de hacerlo. Y ante todo, si voy a hacer uso de los emojis, yo debo tener mucho cuidado con qué tipo de emojis voy a establecer ese contacto, porque no se va a ver bien. Por ejemplo, supongamos que yo trabajo para un banco y en ese momento yo estoy siendo la gestora de productos de ese banco. Y resulta que alguien me escribió para preguntarme cuáles son los servicios de crédito de vivienda que tiene el banco y posteriormente cuando yo cierro la conversación con ese cliente voy a enviarle una lluvia de corazoncitos, por ejemplo. Es algo totalmente absurdo. No tendría que ver con el servicio que yo en el momento estoy enviando. Por lo general, los emojis más utilizados en el mundo empresarial tienen que ver con el dedito arriba o con la manito despidiéndose. Y si es un cliente de muchísima confianza, con ese tipo de cliente que ya se establece un nexo muy fuerte y que cuando yo lo atiendo a él normalmente en la oficina, es ese cliente que se despide con unas bendiciones, entonces puedo mandar la manito de bendiciones. Profe, ¿y los besos? No. Ni emoji de besos, ni emoji de corazoncitos, ni emojis de florecita. Ninguno de esos tipos de emojis están permitidos dentro de lo que tiene que ver con el contexto empresarial. ¿Oyeron? Entonces, primera regla, dime, Fran. Profe, no, que ahora lo más actualizado es que se pueden utilizar los tonos de piel. Entonces, o sea, utilizar el emoji neutral, que es blanco, o el que de pronto quizás ¿Sabías que el blanco no es el neutral? El neutral es el amarillo. El amarillo. El amarillo, sí, claro. Si tú quieres ser neutral, que no represente ninguna tonalidad de piel, tú utilizas el de color amarillo. ¿Oyeron? Eso se los indico. Es más preferible utilizarlo así. Es más preferible utilizar el amarillo a que utilizar el de pronto que indique mi tono de Es mejor utilizar el amarillo porque acuérdate que como nosotros estamos en este momento en un componente social que es muy sensible, todo aquello de lo que tiene que ver con las etnias, todo lo que tiene que ver con el color de piel, entonces lo ideal, como en ese momento lo que tú quieres transmitir es profesionalismo, lo ideal es ser completamente neutro. Pasar un emoji de tono color amarillo no indica que Fran esté a favor de un blanco, a favor de un negro, o a favor de cualquier distingo de etnia y así te evitas un problema. Fran está mostrando un contexto profesional. Y una vez más, ¿cuándo voy yo a hacer uso del emoji, Fran? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuándo voy a hacer yo uso del emoji? ¿Cuándo puedo yo, como ejecutor de un servicio, utilizar un emoji? Siempre y cuando el cliente tome la iniciativa. Correcto.
¿Y será que Fran le puede mandar a la señora Margarita que le acaba de pasar un mensaje, un montón de corazoncitos y besitos así? No, señora. Eso, listo. Eso es Ya lo que yo estaría quiero. Dime. transmitiendo otra información diferente a lo que se está tratando como empleado, como trabajador. Correcto. De paso, porque entonces comienzo a transmitir un mensaje con... Profe, Dime, Leonardo. y si Fran de casualidad le manda el emoji que es guiñando el ojo. El incorrecto. No, una vez más le digo, de hecho, hay una revista que se encarga mucho de lo que tiene que ver con eso, que se llama Tips para uso de las redes de forma profesional. De hecho, es una revista que se dedica a eso, ya hace artículos con respecto a eso. Indica que, como les decía ahorita, los emojis para uso profesional siempre son dedito arriba, despedida, o bendiciones. Nada de estar guiñando el ojo, nada de besitos, nada de corazoncitos, porque eso, como Fran lo indicaba ahorita, hace que el cliente reciba un mensaje confuso con respecto a lo que yo quiero transmitir en ese momento. ¿Bien? Entonces, para evitarnos ese contexto, digamos, profe, ¿y qué ocurre si de pronto es un mensaje profesional, pero la que me lo está solicitando es una amiga? Yo sé que es información directamente de una amiga que yo estoy pasando en ese momento. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque ya entonces es un mensaje que sí tiene que ver con un componente profesional, pero ya yo estoy estableciendo el contacto con una persona amiga mía que quiere que yo le brinde información de la empresa. Eso es un contexto diferente. Ahí yo sí puedo guiñar el ojito, ahí sí puedo mandar el besito, porque ya son contextos profesionales, pero que con la otra persona existe un grado de familiaridad o de amistad, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Listo. Pues. Ahora, gracias, profe. A la orden, mijito. Seguimos entonces aquí en este proceso. Los otros elementos que yo debo tener en cuenta cuando yo estoy en este proceso de envío de un mensaje de WhatsApp están directamente relacionados con no dividir el mensaje y no tutear al cliente. Y ante todo, acuérdese que ya eso hace parte de pronto un poco de lo que tiene que ver con nuestra cultura acá en la costa, que ustedes saben que nosotros tendemos a tutear al cliente, nosotros tendemos siempre, oye, tú, mira, fulano, tú tal cosa. Nosotros cuando estamos en el componente profesional, esa parte de las tuteadas tenemos que dejarla a un lado. Hablando, digamos que un poco de esta parte de lo que tiene que ver con los regionalismos, tenemos que volvernos como lo hacen los cachacos en su parte general, que por lo general se refieren a las personas a través del usted. Ahí debemos hacerlo. Entonces, los mensajes vía WhatsApp no escapan a ese contexto. Se utiliza el mismo contexto. Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos primero a la parte de no dividir y después a la parte de por qué no debo tutear. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, miremos, por ejemplo, cómo sería un mensaje de forma incorrecta. Yo comienzo a escribir y entonces, hola señora Maritza, pausa, 2 minutos mientras digito el resto. ¿Todo en orden? 1 minuto más mientras digito entonces el resto. Entonces, dentro de ese esquema, pasa otra vez 1 minuto más. Estamos viendo el contenido del sitio. 30 segundos más. Nos gustaría agregar una sección de garantías. Otro 5 segundos más. ¿Te parece bien? Y saludos. Pregunto, ¿dónde está el error en ese mensaje? Los escucho, chicos. Loraine, Fran, José, ¿dónde está el error en ese mensaje? El saludo. Primero que todo, siempre va el saludo. ¿Qué más, José? Profe, el error está en todo el mensaje. En todo el mensaje. ¿Por qué, Loraine? Profe, porque si usted está diciendo que el mensaje tiene que ser realmente completo y saber a lo que uno va a referirse, o sea, sería incómodo decir parte por parte y uno como que ni entendería. Agrupar la idea. ¿Qué más? Exacto. Ya José encontró un error, Loraine encontró otro error. Hay otro error más. ¿Cuál es ese otro error que hay ahí? Los tiempos que se toma El tercero. para responder. Profe,
estamos viendo el contenido del sitio. Estamos viendo cuál contenido. Está incompleto. ¿Qué más? Claro, está incompleto, no sé. Profe, los minutos o los segundos en que envía los mensajes. El tiempo que tarda entre un mensaje y otro. Antes de continuar con la ronda de preguntas, chicos, ya en menos de un minuto se va a cortar la sesión. Ya saben que apenas la sesión se corte, yo de inmediato abro la sala para que todos vuelvan a entrar. ¿Qué otro elemento más hay ahí? A ver, ¿qué está haciendo el señor o la señorita que envió ese mensaje? ¿Qué otro elemento de lo que yo acabo de decir no se debe hacer? ¿Todo en orden? Miren dentro de ese mensaje que yo tengo ahí, ¿dónde está el error? Y les decía que hay uno que ustedes no han visto y es ese gran error de tutear. ¿Se acuerdan que les dije, no es cierto? Cuando estamos trabajando con clientes, nosotros no nos podemos permitir tutear. Ese ¿te parece bien? Que está ahí antes de la última línea, estoy tuteando al cliente y de paso le estoy diciendo y saludos. Eso me sonó más como si yo le estuviera diciendo a mi tía o a mi papá, hey hermano, y saludos por allá por la casa. ¿Sí ven? Es un mensaje que no tiene que ver con un contexto profesional. Profesora, entonces, ¿cuál sería un esquema correcto? Aquí lo tenemos. Miren cómo cambia este esquema completamente correcto. Comenzamos con el saludo. ¿Se acuerdan que José dijo, profesora, de entrada el saludo está mal? Mire, buenos días, señora Maritza. Ahí ya yo estoy diciendo, aquí está hablando el profesional. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Ni siquiera le estoy diciendo, ¿cómo te encuentras hoy? No, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? El motivo de nuestro contacto es que hemos considerado hacer un cambio en el contenido del sitio web. Nos gustaría agregarle una sesión de garantías y para ello estamos haciendo una consulta previa a nuestro cliente. Nos gustaría saber si a usted le parece bien. Me despido, estaré atenta o atento a su respuesta. Miren la diferencia entre este mensaje que yo en este momento les estoy proyectando a ustedes a este mensaje telegráfico que se le pasó anteriormente a la señora Maritza. ¿Sí se dan cuenta de ese uso, de la diferencia que hay entre el uso del lenguaje informal y el uso del lenguaje profesional? El lenguaje profesional siempre tiene que ser claro, conciso, en bloque, tiene que mantener un esquema de no tutear al cliente, tiene que haber un esquema donde yo pueda ser completamente claro con el mensaje, con la pregunta que yo quiero transmitirle al cliente. ¿A alguno de ustedes le queda duda si yo les estuviera enviando este mensaje vía WhatsApp con respecto a lo que yo quiero transmitir? Exactamente qué se le está pidiendo en este momento ahí al cliente. ¿Qué se le está pidiendo al cliente en ese mensaje? Si ustedes fueran mi cliente, ¿qué les estoy pidiendo yo? Profe, antes que nada, una opinión. Una opinión. ¿Sobre qué? Que le regale una sugerencia sobre el cambio que ustedes tendrán. Vamos a hacer un cambio en la forma como nosotros le brindamos a usted el servicio y la garantía. Yo no creo que no haya ningún cliente que diga, no, claro que sí quiero que me hagan ese cambio. No ve que me están garantizando a mí que si yo tengo algún inconveniente con el producto X, entonces ustedes me van a responder a mí por los daños o por la falla que haya en ese producto. Eso es lo que está tratando de transmitir ese mensaje. Le están preguntando a una cliente, que para el caso se llama Maritza, si ella estaría o no de acuerdo con que se hiciera un cambio en el sitio web donde ella ingresa a hacer sus compras con respecto a lo que tiene que ver con la parte de las garantías, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese esquema, también así, mire que vamos ya por el sexto ítem, ¿no es cierto? Pasamos de este bloque de decir
Los mensajes no pueden ser segmentados, tienen que ser en un solo bloque. Así tarde escribiendo más, pero escriba un mensaje en un solo bloque y ahí es cuando usted va a proceder a enviárselo al cliente. Ahora viene la parte de utilizar lo que se llama el lenguaje positivo. El lenguaje positivo, chicos, les va a servir a ustedes mucho en su área de trabajo para aquello de mantener el ambiente laboral sano. ¿Cuál es aquello, lo que se llama el clima laboral o ambiente laboral? ¿Se acuerda que eso lo vimos nosotros cuando estábamos en ética? ¿Se acuerdan? Los que vieron conmigo ética. Entonces, cuando yo voy a decirle a un compañero que no me ha enviado X información, yo debo aprender a utilizar lenguaje positivo. Es un mensaje profesional que yo voy a establecer con un compañero de trabajo. ¿Y cómo es eso, profesora? Por ejemplo, si ustedes miran ahí en su pantalla, yo les estoy colocando un mensaje incorrecto. No me ha enviado el informe completo. Cosas muy diferentes si yo le digo a la persona, mismo mensaje, pero con otro contexto. Voy a manejar la misma línea, solo que lo voy a decir de una manera positiva. Muy buenas tardes. Cuando puedas, ¿me harías el favor de enviarme el informe completo? Es que lo necesito para completar el balance general. Yo le estoy diciendo a la persona, hey, mira, tú me tienes una información aguantada que es para la empresa, por favor, envíamela. Es lo mismo que yo le estoy diciendo arriba, solo que aquí se lo estoy diciendo de una forma positiva y le estoy trasladando la responsabilidad que él tiene para conmigo y para con la empresa. Entonces, sexto ítems o sexto tips de lo que tiene que ver con el manejo de WhatsApp está dado en la utilización del lenguaje positivo. Siempre debo manejar un lenguaje positivo. Profesora, ¿y en qué otro contexto yo puedo aplicar esto? Supongamos que ustedes son los encargados de recordarle a doña Margarita, vamos otra vez con la misma clienta que estamos trabajando hoy. Resulta que doña Margarita no ha ido a pagar la cuota de un producto o no ha ido a pagar la mensualidad del mes. Y doña Margarita es ese cliente pesado para pagar, ese cliente que tiene la cultura de no pago. Y necesitamos recordarle a doña Margarita que por favor pague. Incorrecto. ¿Cómo sería el mensaje incorrecto que yo le podría mandar a doña Margarita? Primero hagámoslo de forma incorrecta y después de forma correcta. ¿Cómo sería el incorrecto? A ver. Buenas tardes, Margarita. Te llamaba para recordarte, o te escribo para recordarte que tienes algunas cuotas vencidas. A ver si te puedes acercar a la empresa o directamente te mando al cobrador. Esa es la parte incorrecta según yo. ¿Qué estoy haciendo yo con ese momento con doña Margarita? José, cuando yo le digo presionándola. Aparte de eso, sí. Y te mando al cobrador. ¿Cuál sería la forma correcta? La forma correcta es la profesional, la más usual para nosotros los que manejamos con clientes, que es una parte muy frágil, que se debe manejar siempre un perfil bajo con los clientes, hay que tratarlos muy bien profesionalmente porque son mucha gente que se arrebata con muchas cosas sencillas, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, de lo que venimos hablando de la profesionalidad al tratar al cliente en cualquier aspecto. Por ejemplo, uno se presenta, si es presencial, se presenta, muy buenas tardes, mi nombre es José Carlos González Sánchez, trabajo en Socol, vengo de parte del departamento de cartera para comentarle que usted tiene unas cuotas atrasadas. Hasta ahí. Correcto. Y el cliente, de ahí en adelante, el cliente es el que usualmente va a tener razón y tendrá la respuesta sin uno extenderse anteriormente. Perfecto. Eso es, cuando yo voy a hacer un sistema de cobro, yo tengo un tope, eso se llama abrir el mensaje de cobro y dejar que el cliente muestre sus descargos. Cuando yo dejo que el cliente muestre su descargo, yo estoy obteniendo respuesta de ese cliente sin necesidad de yo ir a transgredir esa barrera de
intimidar al cliente o de irrespetar al cliente. Y lo mismo aplica cuando yo voy a mandar el mensaje escrito. ¿Qué ocurre muchas veces cuando yo paso un mensaje escrito? Que es que yo pienso que como estoy protegido por ese dispositivo electrónico, no me debo a lo que tiene que ver con la etiqueta del buen trato, y todo lo contrario. Cuando yo escribo es donde más debo cuidarme, porque resulta que eso queda ahí escrito y la persona lo puede consultar todas las veces que lo requiera. Cuando es auditivo, entró, salió, y si de pronto la persona no tiene buena memoria, se le olvidó lo que ocurrió. Entonces, listo, arrancamos. Muy buenas tardes, señora Margarita. Le escribe el señor fulano de tal, del departamento tal, de la empresa tal. Nos estamos comunicando con usted en la tarde de hoy desde el departamento de cartera, y la invitamos a acercarse hasta nuestras oficinas o hasta a establecer contacto al siguiente número. Ya, doña Margarita sabe para qué le está escribiendo el señor José, que trabaja en el departamento de cartera o en el departamento de cobro o en el departamento de recuperación de cartera. Todo el que tiene una deuda con la empresa sabe muy bien para qué se establece ese tipo de contacto. Profesora, ¿y qué pasa si en ese momento doña Margarita me contesta? Muy buenas tardes, señor José. Ay, sí, qué pena. Mire, disculpe, me he atrasado con las cuotas. ¿Será que usted es tan amable de decirme cuánto es el monto y cuántas cuotas tengo pendiente? Ya ahí es diferente, porque ya ahí el cliente está solicitando la información y ya no va a sonar como una presión por mi parte. Ya él lo solicitó, ahí sí, con mucho gusto, señora Margarita, usted hasta la fecha tiene tantas cuotas pendientes equivalente a un monto de tal. Si la señora Margarita va más allá y me dice, señor José, en este momento estoy pasando por una situación económica muy compleja y no puedo pagar, ¿a qué me expongo? Yo puedo decirle, bueno, señora Margarita, usted sabe que existe un contrato firmado con la empresa y hay una serie de pautas en el mismo que se debe aclarar. Si usted gusta, yo le aconsejo que pase por la empresa para que entonces entremos a establecer un nuevo convenio de pago con la empresa, de acuerdo a los lineamientos que la empresa maneja. ¿Sí ven cómo hemos ido manejando la misma situación, pero en ningún momento nosotros hemos manejado un lenguaje irrespetuoso o intimidatorio con la señora Margarita? Entonces, seguimos dentro de este mismo esquema, el uso de los audios. Profesora, ¿cuándo sé yo que puedo utilizar un audio o no con un cliente? Con los audios yo debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que algunas veces yo le paso mensajes de audio al cliente y el cliente en ese momento se encuentra en un espacio donde no puede oír la información, bien sea porque tiene mucho ruido, uno, bien sea porque es información confidencial que solamente le compete a él y de pronto no tenga un manos libres para escuchar el mensaje, o bien sea porque sencillamente en el momento donde está en una sala de reuniones o demás, no puede colocarse el celular al oído para escuchar el mensaje. Entonces, ¿cuándo sí puedo utilizar un mensaje de voz? Cuando la situación que yo requiera explicar tenga muchísimos componentes y yo requiera que el cliente haga varios pasos dentro de ese mismo esquema. Ahí sí puedo utilizar yo un mensaje de audio. Ahí justo en ese momento, supongamos que yo estoy trabajando y le estoy indicando al cliente y necesito especificarle que hay un loguito de color no sé qué, especificado en un plano tal, con X línea en tal parte, con X libro, o sea, que sean cosas tan específicas que yo necesite decírselas de forma verbal. Ahí yo sí le puedo pasar el mensaje de voz. Pero de resto, en el resto de las situaciones siempre debo acudir a los mensajes escritos, ¿ok? Y la otra es que cuando yo voy a pasar un mensaje de voz, siempre debo cuidarme con el entorno que tengo alrededor, es decir, la contaminación auditiva que yo tenga en ese momento a mi alrededor, para que el mensaje
no me vaya a salir de pronto que yo le estoy enviando al señor González o a la señora Margarita una información y resulta que al fondo tengo a alguien que está diciendo un montón de vulgaridades, de pronto tengo una señora que está vendiendo X cosas, de pronto tengo una champeta puesta a todo volumen y entonces se va a escuchar más lo que yo tengo en ese momento en mi área de trabajo que el mensaje que en sí yo quiero transmitirle a ese cliente. ¿Ok? Listo, pues. Entonces, dentro de esa misma área, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros también debemos cuidarnos de lo siguiente. Siempre, chicos, cuando yo estoy trabajando, y esto va no solamente para la parte escrita, va también para la parte verbal, ¿no es cierto? Acordarme de las 4 palabritas mágicas. Siempre que yo vaya a dar una indicación de que me envíen una información, de que me entreguen un dato, de que me entreguen cualquier tipo de información, siempre debo pedir el favor, siempre. Señora Margarita, por favor, si usted es tan amable de enviarme, digamos que necesito que me envíe una fotocopia de su documento de identidad. Señora Margarita, le pido el permiso para enviarle el folleto de los últimos productos que nos llegaron o para enviarle la actualización del portafolio de servicio. Esa es la otra. Yo debo tener respeto por el cliente a menos que ya yo haya hecho un convenio con él y el cliente me diga, mire, señor Andrés, por favor, todos los meses envíeme el catálogo de ventas que yo necesito estar actualizada. Eso es diferente porque ya ella me autorizó y entonces ahí es lo contrario, y ahí yo no pido permiso. Ahí lo que voy a hacer es decirle con un saludo, muy buenas tardes, señora Margarita, le hago el envío del catálogo del mes. Estaré atento a cualquier solicitud que usted me haga, porque ya ella me autorizó a mí hacerlo. Pero si es lo contrario, si es Andrés o Francisco que están trabajando en una empresa y tienen por costumbre de enviarle el portafolio de servicio o los catálogos de venta a los clientes, pero ese cliente no lo ha autorizado, debe escribirle previamente. ¿Será que usted me concede el permiso de enviarle el catálogo y así mirar cuáles son las ofertas del mes, por ejemplo? Si no le respondí a tiempo, si le llegó un producto mal, si el servicio que le di no fue el indicado, me disculpo. Y ante todo, le doy las gracias. Acuérdese que uno siempre debe agradecerle al cliente que tiene preferencia por nuestra empresa, porque al cliente nadie lo obliga a estar dentro de nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces, uno debe agradecer que ese cliente está ahí. Asimismo, entonces, nosotros vamos a crear lo que se llama un protocolo de preguntas frecuentes. Ya nosotros sabemos que los clientes siempre preguntan lo mismo. ¿Qué precio tiene el producto? ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Cuáles son las fechas? ¿De qué tamaño es? Es decir, todas esas preguntas frecuentes que pueden ir saliendo en el área de trabajo en la que yo esté, porque eso va a depender del área de trabajo en el que yo esté. Yo voy a crear unas preguntas y las voy a tener ahí. ¿Para qué? Para que cuando el cliente las pregunte, yo sencillamente envío, y eso agiliza el proceso, porque acuérdense que ustedes no solamente van a estar respondiendo el WhatsApp, ustedes también tienen que atender a don José, que les llegó en la atención presencial, a don Luis, que está en la línea del teléfono, y no pueden dejar de atender a doña Margarita, que la tienen en el WhatsApp. Entonces, todo aquello que les facilite a ustedes y que les cree prontitud en la respuesta, en el servicio, a eso a ustedes les va a servir. Entonces, dentro de esa misma escala, que es el 9, lo del protocolo, se va a acompañar, si lo requiere, con gráficas. Una vez más le digo, va a depender del tipo de producto, del tipo del servicio que ustedes estén brindando. Supongamos, si ustedes lo fueran a hacer con Asesorías del Norte, en este momento, Asesorías del Norte tiene entonces montado de forma gráfica cuáles son los módulos que están abiertos.
qué tipo de producto es, tiempo, durabilidad, costo, si se está haciendo algún descuento, todo eso. Y eso aplica para todos. Supongamos que ustedes entren a trabajar en Gradesa, que entren a trabajar en FAMAR. Todas las empresas, digamos, que manejan un esquema con una necesidad específica, ¿no? Entonces, dentro de este mismo esquema, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar? Mire que así abrí yo la clase. Miren que les dije, cuando nosotros vamos a trabajar con WhatsApp, nosotros debemos estar muy pendientes porque precisamente WhatsApp en este momento se ha convertido en la plataforma por excelencia de conexión entre la empresa y los clientes. Esa es la plataforma. ¿Por qué? Porque es inmediato, porque es rápido, porque es un producto, es un canal de comunicación en masa. La mayoría de personas tienen WhatsApp. Entonces, hacer un canal de comunicación en masa nos facilita a nosotros todo lo que tiene que ver con esta parte. Y siempre deben cuidarse de lo que ustedes expresen a través de él, porque ustedes no saben qué uso le va a dar el cliente a la información que usted en ese momento le esté suministrando. Y si de pronto usted ese día se levantó de mal genio, en fin, lo que haya sido, y le contestó mal a doña Margarita, de pronto doña Margarita toma una captura de pantalla y se lo envía al jefe de ustedes. Miren, este es el joven o la joven que usted tiene en este momento trabajando en recepción. ¿Se da cuenta la forma como me contestó? Y adivinen una cosa, doña Margarita no va a poner lo que ella respondió, va a poner nada más lo que ustedes les envió. Entonces, digamos que de esa parte nosotros debemos ser muy cuidadosos, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto que yo voy acá, chicos? Bueno, el silencio me indica que no me tienen ninguna pregunta entonces hasta este punto. Seguimos entonces aquí. Entramos a lo que tiene que ver con la pauta de los correos electrónicos. La pauta del correo electrónico es más corta porque ya está directamente relacionado con varios elementos que yo les he indicado durante el desarrollo de la clase. ¿Y cuáles son esos, profesora? Bueno, lo primero, todo correo electrónico, siempre el usuario que yo le ponga debe tener una identificación profesional, es decir, un dominio propio. Fran, ¿cuál sería una identificación no profesional de un correo electrónico? Profe, como por ejemplo, el rey del no sé qué, o el rey del correo, perreo, como lo ponen ahora, que ahora casi todos los correos los quieren estar poniendo así. ¿Qué harías tú si te llega un mensaje de Andrés que dice el rey del perreo? Y resulta que Andrés es el asistente administrativo de Gradesa. No, hombre, este man no es serio. Está jugando conmigo. Ni más ni menos. A eso hacemos referencia. Yo debo cuidarme de utilizar cosas como ojitos lindos, ojitos estrellados, ese tipo de cosas uno debe cuidárselas cuando uno está haciendo lo que se llama la identificación del correo. Asimismo, siempre debe haber un asunto donde indica agregar asunto. Yo debo especificar por qué estoy yo haciendo el contacto con el cliente y tiene que ser conciso, tiene que ser claro para que cuando la persona entre a su bandeja de información en el correo electrónico, apenas vea mi asunto, de inmediato tenga la necesidad de ingresar a ver el mensaje. Ante todo, si son personas que manejan grandes volúmenes de información, si yo no le coloco un asunto específico, él va a asumir que lo que contiene ese correo no es de carácter importante. Entonces, el asunto debe contener esa frase que especifique exactamente qué es lo que contiene ese correo. El otro elemento a tener en cuenta es la redacción. Esa redacción no tiene por qué ser graciosa, no tiene por qué ser divertida, porque es algo profesional. Dentro de ese mismo esquema yo no puedo llenarlo de abreviaturas. Es como si yo estuviera escribiendo una carta. Cuando ustedes estén viendo conmigo elaboración de documentos se van a dar cuenta todos los elementos que yo debo tener en cuenta a la hora de redactar. Aquí yo solamente le voy a dar las pautas, porque allá en el módulo de elaboración de documentos nosotros vamos a aprender ese lenguaje de redacción que tiene que ver con la parte profesional. Asimismo, tiene que ser muy serio lo que yo esté indicando dentro de ese contexto.
Y siempre debe comenzar con un saludo corporativo. Doctor Marín, apreciado doctor Marín, o cordial saludo, que es el que el que uno puede utilizar con cualquier tipo de cliente. Así también, cuando yo estoy dentro de ese esquema, al momento del cierre, siempre debo colocar el nombre de quien remite el correo, siempre debo colocar el cargo que ocupa dentro de esa empresa la persona que está remitiendo el correo, debo colocar a qué departamento pertenece. Y si yo quiero que esa persona establezca contacto conmigo de manera telefónica, también debo colocar ahí el número al cual puede establecer contacto conmigo. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, dentro de este mismo esquema, al igual que allá en el WhatsApp, aquí nunca se pueden utilizar emoticones cuando nosotros estamos haciendo envío de correos electrónicos que tengan que ver con carácter empresarial. Aquí sí es, no los utilizo. Allá es, si el cliente los utiliza, yo lo puedo utilizar. Aquí en este caso es, jamás se hace utilización de ese correo. Bueno, mis hijos, ya ahorita dentro de poco nosotros vamos a estar culminando esta parte de lo que tiene que ver con la clase de hoy. Y antes del cierre, entonces, quiero escuchar si tienen alguna pregunta con respecto a esto que nosotros hemos estado trabajando. No, profe, que, o sea, estaba un poco, estoy como que escribiendo, entonces todavía no la había podido contar porque estoy escribiendo acá. Ajá, mijito, dígame. Ya, eso. Entonces, que me repita la pregunta lo que hice, profe, que estaba entretenido. Si les escribiendo quedó acá claro con respecto a lo que estuvimos trabajando hoy, si tienen alguna pregunta con respecto a el eje temático que estuvimos trabajando hoy. Profe, desde que yo entré a la clase, todo me ha quedado claro. Ya te había extrañado en la clase, Andrés. Dije, algo debió pasarle a Andrés que no entró a la clase de hoy. Tuve un pequeño inconveniente de media hora. Bueno, pues lo importante es que te conectaste. Sí, profe. Bueno, me alegra mucho. ¿Alguna otra cosita más? Loraine, Fran, Leo. No, profe. ¿No? Listo, pues. Bueno, mis hijos, entonces ya sabemos, ¿no? ¿Qué no puedo utilizar yo en los correos electrónicos? emoticones. Correcto. ¿Cuándo puedo utilizarlos en un WhatsApp? Siempre Cuando el cliente lo desee. Correcto, cuando el cliente sea el que lo usa. ¿Qué debo yo hacer siempre, siempre, cuando yo vaya a enviar un correo electrónico? Tener un dominio. Digitar el asunto, especifique qué se está enviando en ese correo. ¿Qué más? Lo que estaba diciendo Loraine. Una identificación profesional. Un dominio de identificación profesional. Siempre debo colocar un ¿qué? Aparte después del asunto. La redacción. ¿Cómo debe ser esa redacción? Cordial saludo, apreciado doctor Marín. Esos son los saludos que yo voy a utilizar. Y en el caso de la redacción, ¿se acuerdan que les dije cómo debe ser esa redacción? Clara. Sin emoji. Clara y concisa. Clara, concisa, sin emoji, como dice Andrés. No tiene por qué ser gracioso. Profe, sin errores ortográficos. Sin errores ortográficos, con un hola, sin H. Yo cuando me colocan eso me provoca decir, nos vamos para el mar. De una, así. Nos vamos para el mar, de una. Listo, chicos. Entonces, vamos a dar entonces por terminado lo que tiene que ver con la clase de hoy. Me alegra muchísimo haberlos tenido en clase. Me gusta su nivel de responsabilidad. Muy bien, Andrés, que a pesar de que tuviste el inconveniente, te conectaste. Mañana entonces nos volvemos a ver acá, en esta misma sala. Ahora un poco más tarde, como les dije, o mañana muy temprano, les hago el envío de la guía, de la segunda guía, y ahí les voy a colocar unos ejercicios que son totalmente diferentes a lo que estuvimos trabajando en la primera guía. Van a ser más ejercicios de análisis, van a ser más ejercicios de que ustedes me den su punto de vista con respecto a una u otra situación, cómo lo harían ustedes si fueran ustedes los que estuvieran en esa situación, ¿ok? Aquí los voy a poner a
que ustedes inventen, a que ustedes se imaginen y a que ustedes se monten en esta película de lo que tiene que ver con el mundo de la atención al cliente. Bueno, mis hijos, me encantó tenerlos hoy en clase. Hasta mañana. Bendiciones para todos.